¿Cómo están? Buenas tardes. Es el día miércoles 9 de abril. Es básicamente una buena oportunidad para poder hablar sobre un tema pues que está en el ambiente. Sin embargo, pues como es nuevo, hay varias situaciones de interpretación, entonces se vuelve un poquito complicado. Y quiero solamente hacer la aclaración de que esto es un análisis personal, ¿verdad? Con la intención de poder pues colaborar un poquito en este tema. Eh, Hay una situación que se ha venido dando, ¿verdad? Con el tema de la armonización del RTU con el NIT. Y para ello, pues es necesario que tengamos un poquito de historia o que podamos hacer un poquito de historia o remembranza de cómo es de que hemos llegado hasta este punto, ¿verdad? Solamente es una opinión personal, es un punto de vista, es un análisis netamente personal, solamente para hacer la aclaración, ¿verdad? Em, el decreto es el decreto 31/2024, el cual lleva el nombre de impuesto a la confianza tributaria. Para ello pues nos vamos a apoyar, ¿verdad? En una presentación que espero que pueda ser visible para ustedes. Vayamos a la línea de tiempo y veamos cómo es de que hemos ido evolucionando, tanto a nivel de sociedad como a nivel de recaudación de tributos, ¿verdad? Hay muchas cosas en el ambiente, muchas preguntas, muchas cuestionantes. Yo solamente voy a presentar mi información y voy a dejar que usted tome sus propias decisiones, siempre haciendo la aclaración de que esto es un tema de interpretación personal, ¿no? Primero, en el año 1931, a través del decreto 1735, sale lo que se conoce como cédula de vecindad, ¿verdad? Esta cédula de vecindad, en el artículo 1 de la misma ley decía que se crea la cédula de vecindad obligatoria para los guatemaltecos y extranjeros domiciliados en la República, comprendidos entre las edades de 18 y 60 años. ¿Qué sucede con esta cédula de vecindad? Que esta es una obligación civil, ¿no? Me servía para poder estar ante cualquier inconveniente o cualquier situación, pues yo tenía un documento que amparara que soy de origen o de nacionalidad guatemalteca, ¿cierto? En mi caso muy personal, yo todavía tuve cédula de vecindad. Mis padres, mi padre cuando se cumple 18 años, pues ellos era obligatorio o era casi que algo ceremonial el llevarnos y a los 18 años, hijo, aquí te entrego a las leyes y aquí está tu cédula de vecindad, ¿verdad? Eso nace en el año, en el decreto, a través del decreto 1735. En el año 1945, a través del decreto 1735, nace también el tema o nace la obligación de la cédula de ciudadanía, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede con el tema de la cédula de ciudadanía? Que ahí, a través de la cédula de ciudadanía, pues yo adquiría una obligación política, ¿sí? Porque esta cédula de ciudadanía pues me servía a mí y de hecho traté la forma de buscar ahí uno de que sea originario de donde yo soy, ¿verdad? Es la cédula de ciudadanía, yo ya no tuve cédula de ciudadanía, yo solamente tuve la cédula de vecindad. Em, a través del decreto 25-71 del año 1971, también sale la ley del registro tributario unificado. Lo que nosotros conocemos como el RTU, en realidad fue una ley, fue un decreto, ¿verdad? ¿Para qué servía el registro tributario unificado y por qué es de que yo estoy hablando del NIT, de la cédula de vecindad? Porque al final son dos obligaciones que se tienen. Sin embargo, creo que lo que ahora ha causado tanto descontento es el miedo por la falta de comunicación
sobre los procesos que ya se tenían. A través del decreto 2571, dice el artículo número 1, se establece el RTU, Registro Tributario Unificado, en donde se inscribirán todas las personas naturales o jurídicas que estén afectas a cualquier impuesto vigente o que se establezca en lo futuro. Desde ahí, el RTU ya venía específicamente, dice ahí, para que estén afectas a cualquiera de los impuestos vigentes. ¿Sí? Entonces hago yo la comparación y hago el análisis. En el año 2005, imagínense ustedes, en el año 1971 sale el tema del NIT, del RTU, y en el año 2005, a través del decreto 90-2005, sale el tema de la Ley de Registro Nacional de Personas. Vamos a ir jugando con esto. ¿Recuerdan ustedes la diferencia entre la cédula de vecindad y la cédula de ciudadanía? Tenían dos objetivos totalmente diferentes, ¿cierto? Pues lo mismo sucedió acá. El número de identificación tributaria estaba establecido según la ley, no es algo que yo esté diciendo. Dice que es para las personas que estén naturales o jurídicas que estén afectas a cualquier impuesto vigente. Pasa el tiempo y en el año 2005 se crea el decreto 90-2005, que es la Ley del Registro Nacional de Personas. En el artículo número 2 dice que el RENAP es la encargada de organizar y mantener el registro único de identificación tributaria, de las personas naturales, inscribir los hechos y actos relativos a su estado civil, capacidad civil y demás datos de identificación desde su nacimiento hasta la muerte. En el artículo 61, específicamente del decreto 90-2005, se implementa el CUI, o lo que algunos dicen el DPI. En sí, el DPI es el documento, ¿sí? El documento personal de identificación, DPI. Pero el numerito que aparece en el DPI es el CUI, es el Código Único Tributario, ¿sí? O Código de Identificado Único de Identificación. Solamente Código Único de Identificación. Y dice, constituye la base sobre la cual la sociedad y el Estado la identifican para todos los efectos. Será adoptado obligatoria y progresivamente por todas las dependencias del Estado como número único de identificación. Es decir, en el año 2005 ya se estaba estableciendo que a futuro íbamos a tener que utilizar el Código Único de Identificación, ¿cierto? Todavía siento yo que todavía peleaba o había una ambivalencia con las leyes, porque el decreto 2571 pues decía que el NIT o el registro tributario unificado era solamente para cualquier impuesto vigente, ¿verdad? Sin embargo, cualquier país moderno pues tiene su código único de identificación para todos los procesos. Posteriormente a eso, en el año 1991, a través del decreto 691 sale el Código Tributario. Vean, quiero que tengamos claro algo. Yo estoy llevando de la mano dos leyes totalmente diferentes, ¿sí? Estoy llevando de la mano dos leyes, primero que nada porque estábamos hablando del CUI y estamos hablando del NIT. En el año 1991 sale el decreto 691, que es el Código Tributario Guatemalteco. Ahí mismo, en ese código tributario, en el artículo 98, da las atribuciones de la administración tributaria. Y dice que la administración tributaria está obligada a verificar el correcto cumplimiento de las leyes tributarias. Para los efectos de este código se enteran por administración tributaria a la Dirección General de Rentas Internas en ese momento. Ahí especifica que está obligada a verificar el correcto cumplimiento de leyes tributarias, ¿sí? Vuelvo a poner el decreto 90-2005 para que podamos hacer esa comparación. Y dice ahí que en el artículo 61
que el Código Único de Identificación constituye la base sobre la cual la sociedad y el Estado la identifican para todos los efectos. Entonces, al final, estos dos son decretos, ambos están en la misma línea. Hay algo que se llama la pirámide de Kelsen, que es en donde nosotros vemos cuál es la jerarquía que puedan tener estas leyes que se van creando. Sigamos ahí, por lo menos ya vamos sabiendo de dónde viene el NIT y de dónde viene el CUI, ¿verdad? El Código Único de Identificación. En el año 2024 sale la Ley de Integración para el Sector Productivo y Primario y Agropecuario, ¿sí? En el año 2024, que es el famoso Decreto 31-2024, que precisamente hoy entra en vigencia. En esta ley o en este decreto hay situaciones sumamente interesantes que es necesario que nosotros veamos, y pienso que también desde mi muy particular y personal punto de vista, si bien es cierto que desde el 2005 ya decían que el CUI iba a ser el código que íbamos a utilizar para absolutamente todo, pienso que al final no hubo la divulgación correcta y prestó esto para hacerse lo que llaman allá afuera una cortina de humo. ¿Por qué? Porque al final usar el NIT o el RTU es el menor de las preocupaciones, o es la menor de las preocupaciones que pueda tener el decreto 31-2024. Y ahorita les voy a explicar por qué. Se supone que todo esto que se ha ido haciendo ha sido para poder agilizarle a la SAT la recaudación de los tributos. La SAT saca la iniciativa, la resolución, porque es solamente una resolución, la resolución SAT DSI 393-2025. Y en esta, vean ustedes, es increíble, pero el decreto, según la pirámide de Kelsen, el decreto está arriba y una resolución está muy por debajo, ¿sí? Una resolución está muy por debajo. En el decreto, específicamente en su artículo, aquí está, en el artículo 120, ¿verdad? Que es en donde todos tienen un poquito de problemas, y ahorita les voy a explicar por qué. Fíjense que la SAT, en su resolución, una resolución muy por debajo de un decreto, pone que para que éstas puedan, el CUI y el NIT, para que éstas puedan utilizarlo en todas las relaciones civiles, mercantiles, laborales, patronales, transacciones financieras, notariales, gestionales, gestiones administrativas y judiciales, para que sirva a su vez como código único de identificación personal y número de identificación tributaria. Eso lo sacó a través de la resolución DSI 393-2025. No es porque yo no estuve en la formulación de la ley, pero casualmente en el decreto 31-2024, como si solamente hubieran copiado una parte de ahí y la hubieran pasado a la resolución, ¿sí? Solamente porque es textual, así como está. ¿Qué es lo que sucede? Y ahorita solo dejaba esa resolución porque yo sé que ustedes necesitan una base legal para, no se puede venir solamente a hablar solo porque tengo ganas de hablar, sino necesito explicarlo. En esta resolución SAT, siento que solamente fue como un mero trámite, porque ya la ley, el decreto, era bien claro. ¿Qué es lo que sucede? Se hicieron 3 modificaciones a esta ley. Se hicieron 3 tipos de modificaciones, pero antes de entrar a esto, en el decreto nos dice
que este impuesto, se establece un impuesto de confianza tributaria sobre las actividades, actos y contratos grabados en la presente ley, cuya recaudación, control y fiscalización corresponden a la administración tributaria, ¿cierto? Dentro de estas nuevas generalidades específicas podemos mencionar que se crean dos nuevos regímenes tributarios, ¿sí? El primero, que es el régimen especial de producción y comercialización de productos agrícolas y de artesanías producidas en Guatemala, que también se puede abreviar como régimen primario. ¿Cuáles son las características para poder estar dentro del régimen primario? Que nuestras ventas brutas no excedidas de 3.500 salarios mínimos, ¿sí? Para estar en el tema del régimen primario en función de las actividades agrícolas y de las artesanías. ¿Qué es una actividad agrícola? Todo la que tenga que ver con agricultura, obviamente, es una actividad agrícola, ¿sí? Todos los que siembran hortalizas, verduras, etcétera, etcétera, ese es un producto agrícola. Y las artesanías, ¿cómo vamos a saber nosotros qué es una artesanía? Pues una artesanía es un producto hecho a mano, ¿sí? Por eso es una artesanía, o es un producto que utilice herramientas rudimentarias, ¿verdad? Por ejemplo, los que hacen los vasitos de San Antonio Palopó. Ustedes saben cómo funciona esa rueda donde ellos están ahí moldeando el barro. Esa es una artesanía, ¿verdad? Porque está hecho, elaborado a mano, ¿verdad? Y tiene herramientas rudimentarias, en algunos casos, ¿verdad? No siempre tiene que ser con una herramienta rudimentaria la artesanía. Aparte de eso, dice que las ventas pueden ser en supermercados, mercados cantonales, municipales y centros de acopio. Para estas actividades tienen que tener, van a pagar un impuesto del 1.5 sobre sus ventas brutas, sobre el total de sus ventas van a pagar el 1.5. Pero para la gente de los agricultores y las artesanías que hacen exportaciones, van a tener que pagar el 2% sobre sus ventas brutas. Hay una diferencia a vender local a vender internacional. Local 1.5%, internacional o fuera o exportación 2%. También en el decreto en este impuesto de la confianza tributaria aparecen las características que deben de seguirse o que se deben de tener para poder estar dentro de este régimen. Una de las cosas que me llama mucho la atención es que dice que tienen que tener, para poderse inscribir, un documento que acredite la propiedad, uso, usufructo, arrendamiento u otro derecho real, incluido, veo yo, incluido las patentes de comercio, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final la patente de comercio es el primer paso hacia la legalidad del negocio. Pero aparte de eso van a tener estos otros documentos, ¿verdad? No solamente eso, sino que también tienen que tener el libro de salarios, ¿verdad? Y planillas reportadas al ICS de sus trabajadores. Ojo, libro de salarios y planilla de ICS son dos cosas totalmente diferentes. El libro de salarios debe estar autorizado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y las planillas del ICS por consecuencia lógica deben de estar autorizadas o ya debe haber existido un proceso de inscripción hacia el instituto para que esto se dé. Bien, el segundo régimen que está en vigor es el régimen especial de producción y comercialización de productos del sector pecuario, hidrobiológico y apícola, que de forma abreviada se puede decir que es el régimen pecuario. ¿Qué es lo que dice esta ley o qué es lo que sucede? Cuando estamos hablando del sector pecuario, estamos hablando de animales de crianza, de tierra. Los pollos, los cerditos,
Pues básicamente es a lo que nosotros estamos acostumbrados. Hay otros municipios donde tienen cuyos, donde tienen cualquier tipo de animal de tierra, ¿verdad? Ese va a ser el sector pecuario. El sector hidrobiológico, crianza de animales de agua, ¿sí? Los que tienen, por ejemplo, eh, los camarones, los que de repente tienen producción de peces, todo lo que tenga que ver con agua es un animal hidrobiológico. Y el tercero, que es el apícola, estamos hablando de las abejitas, ¿verdad? Todos los productos o la crianza de estos animalitos también está metido entre el régimen pecuario. Por eso dice hidrobiológico y apícola. Aquí mismo nos da unas generalidades. Nos dice que tenemos todo lo que tenga que ver con crianza, engorde, desarrollo, producción, faenado, sacrificio, transformación e intermediación de productos pecuarios, hidrobiológicos y apícolas. Pueden hacer las ventas en supermercados, mercados cantonales, municipales y centros de acopio. El impuesto que van a pagar ellos es del 1.5% sobre las ventas brutas, dentro o fuera de la finca del área de producción. Aparte de eso, también nos dice que si, por ejemplo, yo soy productor, pero viene una persona intermediaria a comprarme mi producto, yo voy a tener que pagar el 1.5% que me corresponde, pero el intermediario va a tener que pagar el 10% sobre sus utilidades, ¿sí? Hay que tener bien claro quién es el productor y quién es el intermediario. Para los que exporten este tipo de situaciones, tienen que pagar el 2% sobre el importe de sus ventas brutas. Aparte de eso, tienen que contar con una serie de requisitos que aparecen en el documento, en el decreto, pero los más importantes tienen que tener el documento que acredite la propiedad, uso, usufructo, arrendamiento u otro derecho real. Y pongo también entre comillas, tiene que tener su patente de comercio, ¿verdad? Aparte de eso, tienen que tener el libro de salarios autorizado por el Ministerio de Trabajo y la planilla de reportada al IX de sus trabajadores. Tiene que estar inscrito al IX, ¿cierto? Esos son los dos o las dos leyes o los dos regímenes que se van a utilizar. Hasta ahí está todo normal, ¿cierto? Pero el artículo 31/2024, aparte de darnos nuevos regímenes de tributación, también modificaron 3 leyes importantes, ¿sí? La primera ley que modificaron fue la reforma a la ley del IVA del decreto 2792 y específicamente en el artículo 45, que es el régimen de pequeño contribuyente. ¿Qué fue lo que sucedió con este régimen de pequeño contribuyente? En el artículo 45 especifica que ahora el techo para un pequeño contribuyente es de 125 salarios mínimos. Hago la aclaración que recordemos que ahorita el salario mínimo está dividido en dos. El C1, que es solamente para la capital, y el C2 para todo el resto de departamentos. Entonces, ojo con esa información, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Por qué no puse yo una cantidad ahí de cuánto es? Porque esta cantidad de hoy va a ir cambiando el otro año, porque ahí no lo dice que hasta ahí se queda, sino recordemos que cada año el salario mínimo va cambiando. Así se van a tener que ir haciendo las modificaciones. Por eso mismo, a los que son contadores, no es solamente de hacer la declaración y que se vaya. Hay que hacer un análisis de muchas situaciones alrededor de esto. Pero dice ahí que son 125 salarios mínimos. Para el día de hoy estaríamos hablando de 443.825.
para el año 2025. ¿Sí? Para el año 2026 va a tener que cambiar porque el salario mínimo va a ser diferente. Hasta ahí, la ley del IVA, el artículo 45 fue modificado y también nos dice ya ahí que tenemos que, en el artículo 46, que también fue modificado, de hecho fue modificado el artículo 45, 46 y el 50, solamente de la ley del IVA. Perfecto. Pienso que muy atinado, muy adecuado. El incremento de la canasta básica, el incremento de todo el proceso inflacionario, si así se quiere llamar, pues amerita que haya un cambio. Excelente. Viene otro cambio porque se reforma también la ley de alimentación escolar, que es el decreto 16-2017. En esta ley reforman el artículo 16 de esa ley, que le obliga a los proveedores, ¿verdad?, de las escuelas, de los alimentos escolares, los formaliza, los obliga a la formalidad, que me parece también muy bien. No pasa absolutamente nada, me parece muy bien que estén llevando hasta esto. Aquí es donde vienen las interrogantes de muchas personas. Aquí es donde viene un poquito el problema. Por muchos aspectos, ¿verdad? Obviamente, vuelvo y repito, y voy a seguir repitiendo, esto solamente es un análisis individual mío, ¿sí? En función de todo lo que nosotros tenemos que hacer acá. Se reforma el Código Tributario y el Código Tributario solamente fue reformado en un artículo. Óigase, solo se reformó un artículo. Dice que en el artículo 120 están obligados a registrarse al Registro Tributario Unificado, RTU, de la Administración Tributaria, las personas individuales, jurídicas, públicas, privadas, lucrativas o no lucrativas, y sus responsables antes de iniciar actividades. ¿Sí? Adicionalmente, dice ahí la administración tributaria, y cuando la administración tributaria disponga, cuando la administración tributaria va a decir que no, esta ya es una exigencia en ley, dice ahí adicionalmente, consignar como mínimo una dirección de correo electrónico. Para los que hemos creado correos electrónicos, sabemos también que no solamente es de crear un usuario y ya, ¿verdad? Y un número de teléfono, confirmados a través de los mecanismos que se establezcan para el efecto. ¿Qué quiere decir? Que van a confirmar que usted sea el dueño del correo electrónico o del número de teléfono. ¿Sí? Está bien, dejémosla. Después viene el inciso B y dice, consignar la georreferenciación de la ubicación de cada uno de sus centros de operaciones, negocios, establecimientos de comercio o lugares en los que ejerce sus actividades afectas, ¿verdad? Usted es un comerciante, usted es una persona artesano, perdón. Usted va a tener que poner un número de teléfono, un correo electrónico, y aparte de eso hace la aclaración que tiene que ser geolocalización, georreferenciación. Para los que ya hemos hecho, los que vivimos en este mundo de los tributos y de los temas financieros y contables, sabemos que ahorita para crear un RTU, para inscribir a una persona, hacen el análisis del recibo de luz para ver si la dirección consignada corresponde realmente a lo que dice el recibo de energía eléctrica. No bastaba solamente con el recibo de energía eléctrica, con nuestra dirección catastral, ¿verdad? Sino que ahora tenemos que hacer geolocalización, ¿cierto? A mí me parece un poquito cuestionable, ¿verdad? Cuestionable. ¿En qué sentido?
en que siento que estamos teniendo observación total. Y no significa que estemos haciendo algo mal, ¿verdad? No significa que estemos haciendo algo mal. Y aquí es donde vienen los primeros momentos difíciles de estos análisis. Porque dice aquí que cuando los obligados no cumplan con inscribirse, la administración tributaria podrá inscribirlos de oficio en el registro tributario unificado y en los regímenes de los impuestos que por sus características correspondan, notificándoles la resolución correspondiente. ¿Eh? ¿Cómo van a saber ellos sobre esto? Que no cumplamos con inscribirnos. ¿Cómo van a saber ellos esta parte? Fíjense, ¿verdad? Esas son las preguntas que yo no voy a responder, pero que les dejo ahí en el tintero para que cada uno se forme sus propias ideas. Continuemos. Dice acá, el número de identificación tributaria NIT deberá ser utilizado en todas las relaciones civiles, mercantiles, ¿sí?, laborales patronales, transacciones financieras, notariales, gestiones administrativas y judiciales. ¿Quién no necesita de un abogado en este momento? Todos los movimientos van a estar bien establecidos, ¿verdad? Oigan, es un tema un poquito complicado porque es una persona en individual como yo con un temor hacia un sistema ya establecido. ¿Sí? Un sistema me hace recordar una novela que leí hace algún tiempo de George Orwell que se llamaba 1984. También le sugiero que la lea. Parece que la ciencia ficción de esos libros hoy ya está implementándose. Pero está bien. Ya nos dice la SAT qué es lo que va a hacer y en dónde lo va a hacer. Y aparte dice, el Estado y sus dependencias centralizadas, descentralizadas, autónomas, semiautónomas, organismos y entidades del sector privado están obligados a solicitar e incorporar en sus propios registros el NIT. También existe otro párrafo donde dice la administración en coordinación con los entes encargados del registro de personas individuales, así como el registro de personas jurídicas, debe establecer los procedimientos administrativos para que la asignación del NIT y la extensión de la constancia de inscripción ante los registros a personas individuales y jurídicas según corresponda. El registro mercantil no inscribirá comerciantes individuales o jurídicos que no estén inscritos en el régimen del impuesto al valor agregado y del impuesto sobre la renta. Cuestionable, pero es lo lógico, ¿verdad? Como dato final, a partir de hoy tiene 180 días para ponerse al día en sus obligaciones tributarias. Presentación extemporánea o rectificación de declaraciones por el plazo improrrogable de 180 días. ¿Sí? Ahora ya sabemos que cuando usted venga hacia nosotros y quiera ponerse al día, vamos a tenerlo que actualizar. Y a la hora de actualizarlo ya vamos a tener que cumplir con todo lo que ya vimos que nos están exigiendo para el cumplimiento. Algo que de repente es como un bonus track. Yo quisiera que conociera algo. Imagínense cuánto malestar ha causado en la sociedad este proceso. Cuánta desinformación ha habido. Y esto, aclaro, no es porque yo tenga una verdad absoluta, esto solamente es un punto de vista. Usted está en su mejor, en la posición de creer lo que usted crea creer y crea conveniente. Preguntémonos, ¿de dónde vienen los decretos? ¿Quién hace los decretos?
¿Quién se sentó a evaluar, verdad? Llamó a una mesa técnica, llamó a gente de la SAT, llamó al Ministerio de Trabajo. ¿En cuánto tiempo cree usted que podría hacerse esto? Solamente es para que usted tenga una idea. Al final del documento yo voy a dejar, porque esto yo lo puedo, se lo puedo hacer llegar, solamente me escribe y yo le hago llegar el documento. Al final le dejé en donde dice tiempo del avance de la iniciativa hasta su entrada en vigencia, para que conozcamos cómo es de que se van formulando estas leyes. Solamente le damos clic al icono y va a aparecer la página del Congreso de la República. Y aquí mismo le va a aparecer a usted cuál fue la iniciativa y cuándo inició, ¿sí?, lo que le dio vida a este decreto. ¿Quiénes lo hicieron? Del lado izquierdo aparece que fue la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. Dice una iniciativa que, el detalle fue una iniciativa que dispone para aprobar ley para la integración del sector productivo primario y pecuario. Institución ponente, no hay, ¿cierto? Los diputados ponentes, aquí aparece el nombre de los 23 diputados que se dieron a la tarea de poder hacer la iniciativa. ¿Cuánto tiempo les llevó? También aparece en la misma página. Pasan a dirección legislativa el 5 de marzo del año pasado. Hacen la presentación en el pleno 5, 14, 9 días después, el 14 de marzo. El dictamen de la comisión fue el 8 de abril. Estamos diciendo que esto hubo voluntad política para hacerlo, ¿verdad? Hubo voluntad política para hacerlo. Sale el dictamen de la comisión el 8 de abril. El primer debate es el 9 de abril, un día después. El segundo debate es el 11 de abril, 9, 10, 11, 2 días después. El tercer debate fue el 20 de agosto. En el tercer debate ya se tardaron abril, mayo, junio, julio, 3 meses para poderlo, para ver las reformas o para ver qué más podían hacer, ¿no? Hacen la aprobación de los artículos el 19 de noviembre. La aprobación y redacción final fue el mismo 19 de noviembre. El número de decretos sale el 19 de noviembre. La fecha de envío al Ejecutivo es el 3 de diciembre, ¿sí? Las sanciones las dan el 6 de diciembre y hace su publicación oficial el 9 de diciembre de 2024. Entra en vigencia el 9, hoy, de abril del 2025. En diciembre sale en el diario oficial, 3 meses después entra en vigencia. Esa es la forma en la que se creó esta situación. Aquí mismo usted va a poder descargar el documento, el tema del decreto, ¿sí? Y dice en la última fecha de entrada en vigencia, dice el presente decreto entrará en vigencia el 9 de abril del 2025. ¿Por qué es de que nosotros tenemos que conocer esta parte? Porque soy fiel creyente de que un profesional no puede tener solamente la visión en un punto. El profesional debe de acostumbrarse a tener una visión general y conocer las fuerzas que existen en un país para anticiparse, ¿cierto? Vienen otros cambios, vienen otras situaciones. Creo que mi deber solamente es querer compartir con ustedes esta parte, ¿verdad? Ojalá que les sirva y ojalá que sea de apoyo. Cualquier situación que necesiten, voy a dejar mi número de teléfono y me pueden contactar. Muchísimas gracias. Cuídense bastante.